Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá en nuestra reunión inaugural del año 2023. Esta vez elegimos un tema diferente. Es un tema, yo siempre digo que es una especie de miedo ancestral que tenemos los médicos con respecto a este tema. El otro es que se nos caiga el bebé cuando nace, que se nos resbale. Y este es otro de los miedos más profundos que tenemos los médicos en nuestra vida diaria, y es el miedo a los procesos judiciales, al juicio de mala praxis. Habitualmente estas charlas se denominan algo así como prevención del riesgo legal de la mala praxis, y a mí es una frase que la verdad me da un poco de... No estoy tan de acuerdo con esta frase, porque querría decir algo así como que si uno hace algo muy bien, nunca puede tener un problema legal, y eso no es así. Por eso estamos hoy aquí con la doctora Fernández del Palacio y la doctora María Elisa Moltoni, a quien ahora voy a presentar, para justamente tratar este tema y tratar de ver cómo optimizamos en nuestra práctica diaria esta situación del riesgo de tener un proceso judicial. Me acompaña entonces María Elisa Moltoni, que es la vicepresidenta de AMADA. Ella trabaja como ginecóloga en el Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires, y le paso la palabra para que ya empecemos. María. Bueno, buenas noches a todos y todas las presentes. Bueno, voy a presentar a Lía Arribas, la presidenta actual de AMADA. Ella es médica ginecóloga del Hospital Rivadavia, y también tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Dolores Fernández del Palacio, quien, vamos a presentarla. Es médica ginecóloga, es médica legista, es gerenta de responsabilidad profesional y praxis, y miembro del directorio de Seguros Médicos Sociedad Anónima. Así que ella va a ser la oradora, va a dar su presentación, va a presentar algunos casos clínicos, y la idea es que al final podamos intercambiar comentarios, opiniones y dudas, ¿no? Así que bueno, si les parece, arrancamos. Hola, espero que estar ahí a la vista de todos ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto enorme para mí, un placer y hasta les diría un orgullo, porque siendo ginecóloga como soy de toda la vida, de más de 30 años, dedicada al tema de la praxis médica, un poco a toda esta temática que mencionaba Lía en su presentación, a veces uno se siente un poco lejos de los colegas, un poco lejos de los compañeros de toda la vida, y hoy tengo este enorme gusto de volver a estar entre pares. Espero que puedan ver, y como dijiste Lía recién, puedan por ahí podamos transmitirles que es una charla disruptiva de alguna manera en lo que tiene que ver con la anticoncepción, con la ginecología, con lo que a lo mejor hubiéramos esperado todos ustedes, hasta yo incluida, de una primera reunión, de una reunión inaugural de AMADA, ¿no es cierto? Hay tanto nuevo, tanto para decir, es una especialidad tan rica, tiene tantas aristas, y arrancamos con esto y habrán dicho, esta mujer enloqueció. Bueno, tratemos de que no hayamos enloquecido, de que podamos plantear los temas, que los temas se entiendan, que los temas aparezcan de alguna manera, porque son un cuco del que nadie quiere hablar, y dicen que si uno conoce al monstruo, lo puede dominar. Tratemos de dominar al monstruo, tratemos de vencerlo, y veamos qué podemos hacer entre todos para, como dijo Lía, llevar al mínimo nivel, a la optimización, el registro y de la tarea diaria, de lo que hacemos, de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Lo que no le vamos a poder prometer de ninguna manera es absoluta inocuidad. Las cosas en las mejores familias pueden pasar. Así que ahora voy a pasar a nuestras fotitos, que son no es un PowerPoint, a nadie se le ocurra escribir nada, ni mucho menos, es una ayuda a memoria para que vayamos llevando el tema, y después vamos a estar disponibles para todo lo que quieran preguntar, y que podamos compartir las diferentes ideas. Allá vamos. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Pongo esta diapositiva porque
me gusta muchas veces arrancar este tipo de charlas explicándole un poquito al público, a la gente, a nuestro público, a nuestros médicos, que estamos sometidos como profesionales de la salud a un conjunto de normas, llamémoslas leyes, que parten desde la Constitución Nacional y todos los convenios internacionales vigentes, hasta las leyes provinciales y locales de cada jurisdicción, a un sinnúmero de leyes que se supondría que tenderían a regular la práctica en cuanto a los derechos, las obligaciones, lo permitido, lo no permitido, pero después terminamos viendo que hay una terrible superposición, hasta contradicción entre las mismas, y no deja de ser territorio terriblemente confuso, sobre todo para nosotros que no manejamos ni la terminología, ni la temática como para estar en el detalle del nombre, número y artículo de la ley. Pero sí me interesaría, más que relatar y describir leyes y leyes y leyes que son inagotables, y muchas de ellas ustedes las conocen perfectamente porque manejan eso en la práctica diaria, me interesa darles una explicación que parece súper básica, hasta diría perogrullo, pero se van a dar cuenta de que no. Ustedes saben que nosotros estamos regidos por, obviamente, la Constitución Nacional y los llamados que llaman códigos de fondo. El Código Civil, actualmente desde 2015, Código Civil y Comercial, antes teníamos un Código Civil, un Código Comercial y un Código Penal. Después de 2015, que hubo una importantísima reforma, también la escucharon nombrar, porque escucharon varias cosas que a partir de ese nuevo Código Civil de agosto del 2015 cambiaron. Se modificó, se generó este nuevo Código Civil y Comercial y seguimos con el mismo viejo y conocido Código Penal, bajo cuya normativa estamos hoy regidos. ¿Y cuál es la gran diferencia? ¿Por qué? Para nosotros un juicio es un juicio. Dicen, fulanito tiene un juicio. Yo que tengo la deformación profesional pregunto, ¿civil o penal? Ay, no sé. O nos llega una notificación. ¿Qué llegó? Una carta a documento. ¿Y qué dice? Por supuesto, cuando nos llega una carta a documento no sabemos lo que dice, porque no la podemos ni leer, nos pone nerviosos, nos desespera, por tanto, no sabemos lo que dice. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una demanda o un reclamo civil y un reclamo penal? En que en el reclamo penal, y es probablemente al que tenemos el oído más acostumbrado, no es que estamos más acostumbrados porque son, gracias a Dios, poco frecuentes, pero estamos más acostumbrados porque son los casos que llaman la atención, que muchas veces se convierten en mediáticos, en donde se tratan de dirimir situaciones que tienen mucho impacto a veces para la sociedad, para los medios y demás. Entonces, se trata de demostrar o de probar si hubo de parte del profesional, del equipo profesional o del médico en particular, una negligencia, una impericia, e inclusive habrán escuchado decir, lo acusan de homicidio, por decir algo, por poner ejemplo. Entonces, ¿qué se busca en un juicio penal? Se busca penalizar, como dice su nombre, a quien hubiera cometido un acto en detrimento de otra persona, de otro ser, y le hubiera causado determinado daño, probándose en ese juicio si fue porque fue negligente, porque fue imperito, porque lo hizo a propósito, porque lo hizo sin querer. Eso, como les digo, que es gravísimo, en donde nos asustamos muchísimo, donde muchas veces escuchamos que se juega la matrícula, e inclusive, si bien es absolutamente infrecuente, hasta la libertad de quien está acusado. Todo esto ocurre dentro de la órbita penal. ¿Pero qué es lo que vemos nosotros todos los días? ¿A qué nos estamos hoy juntando todos nosotros para hablar? ¿De eso? No. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de praxis médica, de lo que son los reclamos en el fuero civil. ¿Y qué significa un reclamo en el fuero civil? Significa que una persona, en este caso un paciente, al que nosotros, por deformación del foro, denominamos, yo digo nosotros porque yo soy médico legista, pero los abogados en realidad denominan actor,
actor es a quien hace el reclamo, hay una persona, en este caso un actor, puede ser el damnificado o puede ser un pariente, un habilitado para reclamar, genera un reclamo pidiendo que se le resarza económicamente por un eventual daño que le hubieran producido mediante una práctica médica, o por haber omitido una práctica médica, o por haber demorado una determinada práctica médica. Por lo tanto, fíjense que son dos cosas completamente distintas. Hablamos de culpabilidad, de impericia, de negligencia en el fuero penal. Hablamos de castigo desde el punto de vista no pecuniario. Cuando hablamos de lo civil, hablamos de daño. ¿Qué daño? Patrimonial, o sea, lo dañó porque le generó pérdida de dinero, lo dañó porque no podía trabajar, lo dañó porque perdió determinada capacidad, ejemplo, la capacidad de concebir, por decirlo de alguna manera, o porque le quedó un daño estético. Entonces, ¿qué resarcimos en el fuero civil? Resarcimos el daño. ¿Cómo? Con dinero. Entonces, aunque les parezca un poco loco, de lo que estamos hablando cuando hablamos de un juicio en el marco civil, es que estamos hablando de dinero, de ponerle un precio a un daño que se generó por una determinada acción. ¿Y por qué en esta diapositiva pongo dos leyes más que tienen muchos años, sobre todo la 17.132? ¿Y por qué es importante? Por el número no hace falta que se la acuerden para nada, pero tenemos que saber que toda la práctica médica y de la salud, o sea, kinesiológica, odontológica, y de todas las especialidades de la salud, relacionadas con la salud, están regidas por la ley 17.132. Y la ley 26.529, que sí la han escuchado nombrar infinidad de veces, porque justamente está íntimamente relacionada con lo que hacemos ginecología, sobre todo con lo que hacemos reproducción, esterilidad, anticoncepción, es la de los derechos de los pacientes, historia clínica y consentimiento informado. Y esto es un poquitito, algunas cosas con más detenimiento como consentimiento informado, pero es un poquitito de lo que queremos hablar. Pasamos la siguiente, la número 3. Nos estamos escuchando, ¿verdad? Bien. ¿Qué significa esto de leyes relacionadas con la tocoginecología? Esto solamente pasamos rápidamente, la comparto para que tengamos en cuenta la innumerable cantidad de leyes, y eso me remito a lo que dije al principio, la innumerable cantidad de leyes que están relacionadas con la práctica nuestra de todos los días, que impactan en nuestras decisiones, en nuestras relaciones médico-pacientes, en nuestras relaciones con los demás equipos de salud, y que a veces no son tenidas en cuenta, o porque no las conocemos, o porque no las tenemos en cuenta en ese momento, porque en el fondo para nosotros no era una relación tan directa. Pero fíjense que desde la ley, por ustedes tremendamente conocida como es la Ley de Salud Reproductiva, hasta la identidad de género, salud mental, parto respetado, reproducción asistida, etcétera, etcétera, todas estas leyes impactan en forma directa en nuestra práctica de todos los días. De ninguna manera nos vamos a detener en ellas hoy, y de ninguna manera vamos a necesitar hablar de cada una en particular, no para esta oportunidad. Se los dejo para que un poquitito como la visión de la inquietud que nos genera estar atravesados por tanta normativa tan poco conocida. Seguimos con la siguiente, con la número 4. Solo a vuelo de pájaro, solo para que lo tengamos como concepto, para que sepamos que desde los años 60, la práctica nuestra, la práctica del médico, está regida por la ley 17.132 del ejercicio de la medicina, donde pongo prohibiciones dentro de la práctica. Justamente esta ley es la que enuncia todo lo que no podemos y no debemos hacer desde nuestro lugar de médicos. No podemos prometer curación, no podemos anunciarnos como especialistas cuando no lo somos. Esas cosas que esto ya lo hemos visto inclusive muchos de nosotros en la facultad, cuando hicimos la medicina legal básica que hacemos en la facultad. Importantísimo dentro de esto, porque nuestras
leyes sobre todo nos marcan tremenda cantidad de obligaciones, tengamos siempre en cuenta que tenemos obligaciones dentro de la práctica. Fundamental la de mantener secreto, la de prestar colaboración ante el requerimiento de la autoridad sanitaria, la asistencia a la urgencia. Esto tiene mucho que ver con nuestra actividad, sobre todo en los hospitales públicos. Cuando uno trabaja en un hospital público es considerado funcionario, por lo tanto tiene que responder a todas estos llamados, a estas obligaciones. Extender el certificado de defunción si se asistió al paciente, bueno, etcétera, etcétera. Este es el marco de la Ley 17.132. Pasamos a la siguiente, que es más de nuestra cotidianeidad, más que impacta en forma directa, de lleno, con nosotros y nuestra práctica de todos los días, que es esta consabida, esta tan conocida Ley 26.529 de los derechos de los pacientes. La Ley del Derecho del Paciente es una ley que en algunas oportunidades hasta nos puede sonar hasta como agresiva para con el médico. ¿Por qué? Porque ustedes se fijarán, hasta ahora, de todo lo que yo les estuve mencionando, en ninguna ley habla, ninguna norma habla de los derechos de los médicos. Cuando digo médicos, digo agentes de la salud. Perdónenme si alguno de los que nos está escuchando es alguien del equipo que no es médico. Esta 26.529, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que asistir, dar trato digno, confidencialidad. Ojo acá, autonomía de la voluntad. Tenemos que prestarnos a la interconsulta y dar la información sanitaria pertinente, y que esta misma solo será brindada a terceros si hay autorización del paciente. Acá me detengo un poquitito más. Esto seguro que va a ser tema de nuestro debate, de nuestra conversación de hoy, que tiene que ver con el famoso consentimiento informado. Este es el texto de la Ley 26.529. Leámoslo juntos para tenerlo un poquitito en cuenta para lo que venga después. Sepamos que el consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente, efectuada por el paciente o sus representantes legales en su caso. Después recuérdenlo esto de representantes legales en su caso. Emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto del estado de salud, los procedimientos propuestos, los beneficios esperados, los riesgos y los efectos adversos, las alternativas terapéuticas, consecuencias previsibles de la no realización. Estas dos últimas frases no son menores, ¿eh? Lo que dice alternativas terapéuticas y las consecuencias previsibles de la no realización, ténganlo presente, ya lo vamos a ver por qué se los digo. Tengamos en cuenta también que en esta misma ley está tocado el tema del derecho al rechazo de las terapias y los medios extraordinarios y las directivas anticipadas, que no hace demasiado al tema que nos reúne hoy, pero que por supuesto tiene su importancia. Vamos a ir a la diapositiva número 6, en donde vemos, cuando hablamos de consentimiento informado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de este párrafo anterior que vimos, esa declaración de voluntad, etcétera, etcétera, y debemos saber que es siempre obligatorio. El consentimiento informado es obligatorio. Pero obligatorio no significa escrito. O sea, obligatorio es que siempre debo obtener consentimiento informado. ¿Cuándo debe ser escrito? Y acá viene esta frase, no la olvidemos porque esta es la frase de la controversia. Debe ser escrito en la internación, en intervención quirúrgica, en procedimientos invasivos y para la revocación. ¿Qué significa la revocación? Significa que, aún habiendo otorgado un consentimiento informado en su momento, oral o escrito, al momento del paciente decidir que no acepta más ese tratamiento, que lo rechaza, esa revocación siempre debe ser hecha por escrito. Debe estar escrito el consentimiento informado para hacer exposición con fines académicos y siempre para dar directivas anticipadas. Ya lo habrán escuchado alguna vez, las directivas anticipadas deben ser hechas ante escribano, etcétera, etcétera. Tampoco creo que hoy sea justamente motivo de esta charla, pero a fines informativos. Vamos a la número 7 y acá viene, digamos, la gran novedad. ¿Por qué la gran novedad? Algo de 2015 no es una novedad en el contexto de lo que son las leyes argentinas, de los tiempos, el tiempo que tienen y demás que estaban en vigencia. 2015 para nosotros es realmente nuevo. El 1 de agosto del 2015
se promulga el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que trajo grandes cambios e innovaciones en lo que respecta a las relaciones de los médicos con los pacientes, a los derechos de los pacientes en particular, siempre teniendo en cuenta, y ténganlo presente, que no modifica ni deroga la ley que vimos anteriormente, la 26.529. Amplía muchas de las cosas que no estaban contempladas en esa ley, por ejemplo, y esto a los fines informativos, pauta el comienzo de la vida, dicho que es en el momento de la concepción, habla de la obligatoriedad, ya no de debe prestarse consentimiento, habla de la obligatoriedad del consentimiento informado. Esto ustedes lo conocen seguramente, lo han debatido, lo han charlado y todavía a lo mejor es motivo de controversia entre ustedes. Lo que tiene que ver con los derechos de los adolescentes. La diferencia mayor que vemos con el código anterior es que define una nueva forma de agrupar a los jóvenes adolescentes. En menores de 13 años, quienes deben prestar consentimiento mediante sus padres o representantes legales. Los menores de 13 a 16 años, el grupo especial, digamos, de alguna manera, el grupo controversial, y aquellos que son mayores de 16 años, que a los fines de este código y a los fines de los procedimientos de salud, serán considerados como mayores de edad. El concepto de muerte, que pasa a regirse por la ley de trasplantes, el concepto de muerte digna, el concepto de incapacidad, y por qué pongo ahí no es permanente, porque el concepto de muerte digna, de incapacidad no permanente, tiene que ver con que habitualmente cuando se declaraba incapaz a un paciente, sea incapaz desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psiquiátrico, para revocar esa incapacidad debía hacerse todo un nuevo procedimiento. Actualmente es al revés. Se declara de una incapacidad y la misma debe ser reiterada porque si no caduca. O sea, cada X cantidad de tiempo esa incapacidad debe ser vuelta a probar o vuelta a solicitar. Y un tema importante para nosotros, los que hacemos praxis médica, los que estamos en el ambiente de los juicios de praxis, modificó completamente lo que son los términos de la prescripción. ¿Qué es prescripción? Prescripción es el tiempo que tiene un damnificado o un supuesto damnificado para hacer un reclamo judicial por un hecho que consideró desvalioso. Ejemplo, ocurre una operación, el paciente considera que la operación, lejos de salir bien, lo dañó y quiere hacer un reclamo. Anteriormente, ese plazo, desde que el paciente advertía la complicación o desde que se producía el hecho, tenía 10 años para generar ese reclamo. Bajó a 3 años, lo cual es una modificación sustancial, tiene mucho que ver con cosas que son técnicas desde el punto de vista de los juicios, pero que son importantes sobre todo en lo que tiene que ver con las coberturas de los seguros y demás, que si alguno está después interesado lo podemos conversar. Seguimos con la próxima, que es un poco en la continuación, este análisis de este Código Civil y Comercial del que estamos hablando. ¿Por qué pongo artículo 59? Porque específicamente dentro del Código Civil, el artículo 59 trata de esta relación entre los médicos y los pacientes, sobre todo en lo que tiene que ver con el punto neurálgico que es el consentimiento informado. ¿Y qué dice este artículo 59? Dice que el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a qué, a cuál es su estado de salud, a cuál es el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos. Tengan en cuenta esto, habitualmente esto ténganlo en cuenta sobre todo aquellos que justamente el paciente a veces tiene más de una alternativa y uno hasta inclusive puede poner en el consentimiento los porcentajes estadísticos con los que cuenta para expresarle al paciente cuáles son los que a criterio del médico serían los más convenientes. Aquellos beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto.
y las consecuencias previsibles de no realizarse el procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Les voy a poner un ejemplo fácil, siempre a veces lo más dramático es lo más fácil de entender. Esto sería el caso típico del paciente oncológico. Digamos una paciente que tiene un determinado tumor, que es pasible de cirugía, que es pasible de neoadjuvancia, que es pasible de quimioterapia posterior o de rayos. Todas, una primero y otra después, todas son correctas, ninguna es correcta. Lo que me refiero es que a veces las alternativas son viables, pero no son de igual efectividad. Entonces, nosotros le recomendamos, supongamos, la neoadjuvancia, cirugía. El paciente no quiere hacer quimioterapia, se niega a hacer quimioterapia. Y ahí vendría una pregunta lógica. Pero yo la tengo que convencer a como de lugar, porque lo mejor para este paciente, bueno, tenemos que saber que el paciente es absolutamente soberano de su decisión. Por eso decimos que le debemos explicar de forma absolutamente clara, precisa, con las especificaciones de los objetivos perseguidos, etcétera, etcétera, cuál es el objetivo, qué es lo que esperamos obtener de ese tratamiento. Cuando el paciente no lo acepta, por los motivos que sean, por motivos religiosos, por motivo personal, social, cual fuera el que sea, nosotros tenemos la obligación de aceptarlo, tenemos la obligación de escribirlo y tenemos la obligación de obtener consentimiento. Ahora, ¿tenemos la obligación de hacer un tratamiento que consideramos que no debemos hacer? No. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la potestad de decidir que ese tipo de tratamiento para ese paciente no es adecuado. Nadie puede obligar al profesional a realizar un tratamiento con el que no está ni académicamente ni moralmente de acuerdo. Por lo tanto, lo que debe hacer, por supuesto, es ponerlo en manos de otro profesional que sí acepte esas alternativas. Pero tengamos en cuenta que nos está hablando de obtener consentimiento para la aceptación y obtener consentimiento para la negativa. Seguimos con la siguiente. Bueno, y acá, si las chicas me acompañan con esta nueva diapositiva, vamos a hablar un poquitito, creo que nos vamos a poner un poco en funcionamiento con algo un poco más entretenido, porque dirán, Dios mío, esta mujer hablando de leyes, códigos y cosas horribles y feas. El tema lo quiero llevar a la vida diaria, a la práctica, a lo que hago yo, por ejemplo, todos los días, que es recibir lo que nosotros denominamos un siniestro. ¿Qué es un siniestro? Hagamos de cuenta que es un choque. El auto chocó y para el que chocó el auto, ¿qué le ocurrió? Un siniestro. ¿Y qué tuvo que hacer? Denunciarlo. O la compañía de seguros, choqué. Bueno, saqué la foto. Bueno, hagamos lo mismo. Hola, choqué. ¿Qué? El DIU, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mando historia clínica, etc. Entonces, ahí se produce, dentro del organismo de la compañía de seguros en este caso, pero desde el punto de vista de ustedes, desde la defensa que ustedes van a recibir, sea de parte de quien sea, de una compañía de seguros, del estudio de abogados, lo que sea, vamos a analizar qué pasó. Entonces, y ahí viene el análisis de lo que se llama, vulgarmente, por lo menos en mi léxico, los papeles. Lo que está escrito, qué es lo que pasó, y lo que no está escrito, qué es lo que no pasó. ¿Y por qué no pasó? Sí pasó, porque yo tengo un WhatsApp. Lo que no está escrito en la historia clínica, lamentablemente, a los fines probatorios, no ocurrió. Es la palabra de uno contra la palabra del otro. ¿Por qué les traigo un caso clínico, por ejemplo, de DIU? Porque para hacerlo más dinámico, para que esta charla tenga otro interés para ustedes y que vean que sí en la reunión inaugural de Amada hay anticoncepción, busqué 4 casos como, no por lo graves ni por lo importantes, sino porque son distintivos de cada una de las alternativas más frecuentes que vemos en juicios de praxis dentro del ámbito relacionados específicamente con la anticoncepción, tanto femenina como masculina.
¿Y por qué traigo el DIU y lo pongo como primer caso clínico? Porque el DIU, la colocación del DIU, práctica para ustedes absolutamente de la vida diaria, cotidiana, desdramatizada, ampliada enormemente gracias a las leyes, gracias a la accesibilidad que tiene hoy el método anticonceptivo, lo hemos tomado y lo hemos naturalizado justamente como una práctica de la vida diaria. Y es justamente una intervención que nosotros, como profesionales de la salud, como agentes de la salud reproductiva, lo hemos tomado como algo menor, ni siquiera como una intervención. Gran discusión, pero la típica discusión, retrotráiganse a las diapositivas de consentimiento informado para procedimiento invasivo, para procedimiento quirúrgico, y entonces, ¿qué discutiríamos acá? Pero colocar un DIU no es un proceso invasivo. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Quién lo va a decidir? Lo hemos charlado mucho, no solamente para producir esta charla, esta conversación que estamos teniendo hoy, sino que lo hemos conversado en muchos ambientes. ¿Por qué? Porque dentro de las coberturas de seguro, de praxis, que todos ustedes tendrán, cada uno la suya, y más allá de que yo pertenezca a una en particular, dentro de las cláusulas que tienen las coberturas, o sea, la póliza del seguro, está como motivo de declinación de la cobertura. O sea, ¿qué significa declinar la cobertura? Llamar por teléfono y decirle: hola doctora Pérez, ¿sabe qué? No le voy a cubrir este problema que tiene usted, porque usted firmó que iba a pedir consentimiento informado para las prácticas que lo requieren y no pidió consentimiento. Pero ¿cómo le voy a pedir un consentimiento para colocarle un DIU? Entonces ahí viene la primera discusión. Pero el DIU es una práctica invasiva. No, no es. Bueno, primer momento. Supongamos que se dirime esa disyuntiva. Estoy yo a cargo de decir si lo vamos a aceptar el siniestro o no. Y lo voy a aceptar porque soy ginecóloga y lo voy a aceptar a mi colega. Y vamos al juicio. Y por ejemplo pasa lo que pasó en este caso, en donde una paciente, para que vean más o menos, lo pongo en situación, de 43 años, que ya venía con un DIU colocado de 3 años anteriores, concurre a una colega para su recambio. Se realiza el procedimiento y la médica determina que el DIU está lo que llamábamos bajo. ¿Por qué digo llamábamos? Porque este caso, es del 2010. Y para nosotros, para ustedes mismos, el concepto de DIU bajo, DIU caído, DIU descendido, etcétera, también cambió, por lo menos en lo que hace a quienes están actualizados. En ese momento, probablemente la altura ecográfica en la que se encontraba el DIU era considerado un DIU descendido. Entonces, se programa la extracción y se coloca el nuevo DIU. Dentro de las 48-72 horas, la paciente comienza con un cuadro abdominal, dolor, etcétera, que termina requiriendo una internación. Se diagnostica mediante métodos radiológicos que el DIU está migrado al abdomen, se le extrae mediante un procedimiento laparoscópico. ¿Cuándo ocurrió esto? En junio del 2010. Y entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué lo traigo? Porque, para que vean también todas las incidencias, todas las problemáticas que tiene cuando la cosa no sale bien. Acá no salió bien porque se le fue el DIU al abdomen. Lo hemos visto infinidad de veces. ¿Sabemos que es una complicación descripta? Lo sabemos. ¿Se lo puso mal? Seguramente no. ¿Qué pasó? Todos ustedes lo saben, este no es el motivo de la discusión. Pero para que vean que desde el 6 del 2010 hay una colega que tiene un juicio por un DIU migrado al abdomen y en donde las pericias van, las pericias vienen, la historia clínica es la típica ficha, por eso pongo acá brevemente. La historia clínica es muy deficiente. ¿Y qué significa muy deficiente? Significa una fichita rectangular de consultorio que dice paciente de, por ejemplo, en este caso, 43 años, dirección, OMINT, OS de Suite Médica, lo que fuere, y la menstruación, por supuesto, todo con siglas, nosotros las conocemos, no necesariamente los demás la conocen, porque nunca nos olvidemos que la mayoría de los que van a leer después toda esta documental jamás en su vida vieron una historia clínica, nunca vieron un DIU.
ni lo vieron ni lo van a ver. Entonces estamos en manos de personas no idóneas que están leyendo, ¿no es cierto? Abogados, jueces, a veces el perito, que por supuesto es médico, pero perito que no necesariamente y muy a nuestro pesar, a veces no conocen profundamente la especialidad o ni siquiera superficialmente. Entonces es una historia clínica que dice, por ejemplo, paciente día tal, concurre para colocación de DIU, coloco DIU, pautas de alarma, pido eco, ¿no? Y acá pongo yo, sin consentimiento informado. Y ustedes dirán, pero la colocación del DIU, ¿qué consentimiento informado? Ninguno. ¿Por qué traigo yo a relucir esto hoy? Porque yo les tengo que decir que si bien se considera que la colocación del DIU, las mismas normas que tenemos vigentes hoy en la Argentina sobre colocación de DIU, las normas nacionales y demás, se considera que la solicitud de consentimiento informado escrito no es necesario. Quiero dejarles planteado que no es necesario para la práctica médica, que es de buena práctica aprovechar la oportunidad, colocarlo en el momento, cosas que ustedes saben hasta mejor que yo, que estoy, a lo mejor no estoy tan en el tema en la vida diaria. Yo lo que les quiero decir es que cuando esto se convierte en un juicio, cuando esto se convierte en un reclamo en donde alguien se sintió dañado y otra persona debe demostrar que no dañó, porque es una complicación descripta, porque el DIU migra, porque si esa persona hubiera escrito en una historia clínica, primero la historia clínica con los conceptos de lo que es una historia clínica correcta, completa, descriptiva. Nadie está diciendo un choclo de 7 hojas de residente de primer año, pero hay datos que nosotros sabemos perfectamente que debemos colocar en la historia clínica porque son a nuestro favor. Y después, ese periodo de consentimiento para la colocación de DIU no necesita ser un libro de 33 hojas explicando cómo es el hilo de cobre que le colocamos, que tiene el DIU de cobre. Pero entre ningún consentimiento y el choclo de 75 páginas existe algún tipo de demostración de que se le explicó fehacientemente al paciente, por ejemplo, que en muy pocas oportunidades, que es muy poco frecuente, pero que el DIU, por ejemplo, en este caso, puede migrar. O sea, que existe la posibilidad porcentual de que el DIU migre al abdomen y que eso requiera de una intervención. ¿Qué hubiera pasado si dijera eso la historia clínica? ¿Hubiera terminado antes el juicio? ¿Lo hubiera ganado el médico? No lo sabemos. Y acá volvemos a las palabras de Lía del principio, en donde Lía dijo, nunca vamos a poder decir que con esto lo vamos a evitar. Pero yo les puedo asegurar, la experiencia así lo dice, que vamos a mejorar enormemente nuestra posición. ¿Por qué? Porque en un lugar determinado de este juicio se empieza a tratar con mucha más vehemencia la particularidad del consentimiento informado, dado, no dado, suficiente o insuficiente, que el daño propiamente dicho. Porque también les tengo que decir que la cuantificación del daño en un caso como este es absolutamente menor. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando de un paciente que estuvo 3 meses en terapia intensiva, que necesitó una resección intestinal y que quedó 6 meses con una colostomía. Estamos hablando de una paciente a la que se le retiró un DIU por la laparoscopía, que tuvo una contrariedad, que lo es y que nadie lo niega, que requirió determinados procedimientos y que no le quedó un daño manifiesto, salvo que consideremos un daño las pequeñas cicatrices después de un procedimiento laparoscópico. El tema es que terminamos dirimiendo y dilucidando si el daño moral y psicológico que se le generó a la paciente por no haberle teóricamente explicado que esto era posible, eso genera el daño y eso amerita eventualmente de un resarcimiento económico. Entonces, por eso les traigo DIU como caso, no quiero, lo dejo casi les diría abierto al pensamiento, a la discusión entre ustedes,
sepan que pedirle el consentimiento expreso a un paciente para la colocación de un DIU, pero no paciente consciente colocarse un DIU, sino expresar claramente que se le explicaron las posibles complicaciones, las alternativas y las posibilidades, ejemplo de fallo de método, que eso quede escrito, nos pone en una situación, nos favorece frente a una eventualidad de un reclamo, y de esos 150 DIU que pusimos en un año, a lo mejor no nos van a reclamar ninguno, pero a lo mejor uno nos va a reclamar y nos va a amargar a los otros 149 que no pasó nada o que tuvieron las complicaciones esperables y que de resolución habitual dentro de nuestra práctica, y este solo caso se termina convirtiendo en la pesadilla del médico. Vamos a ir a otro caso, si les parece, para que vean que todas las prácticas dentro de la anticoncepción y de la salud reproductiva son pasibles de convertirse en un juicio. Acá les voy a contar el caso, que yo lo llamé número 2. ¿Por qué? Porque también tenemos muchos casos, no poquitos, muchos casos en donde tras una vasectomía tenemos un reclamo. Las posibilidades de que uno tenga un reclamo ante una cirugía son varias, porque la cirugía puede complicarse, la cirugía puede dejar una cicatriz indeseada, la cirugía puede fallar desde un montón de puntos de vista, hasta desde el punto de vista anestésico, pero lo que vemos nosotros es, dentro de esta práctica específica, que es la vasectomía, la mayoría de los juicios que tenemos son por fallo de método. Vean un poquito en este caso, que es bastante interesante por lo descriptivo. Tenemos un paciente de 37 años, solicita la vasectomía. Este proceso, esto ocurre médicamente en el año 2017, julio del 2017. El procedimiento se realiza sin ninguna problemática, es bien tolerado, se solicita espermograma de control según los protocolos vigentes, dentro de los 60 días. El paciente no lo presenta en ninguna de las consultas posoperatorias. O sea, el paciente es visto en más de una consulta posoperatoria, pero nunca aporta el espermograma de control. La historia clínica es completa, consta inclusive, fíjense la importancia, ¿no?, de a veces un detalle volcado en la historia clínica en tiempo y forma. Consta la biopsia que confirma que los conductos deferentes fueron seccionados. Esto, que parece un detalle más dentro de lo que es el contexto de una historia clínica, se convierte justamente en un detalle no menor. Porque ¿qué me pueden decir? Falló la vasectomía. Embarazo. ¿Puede ser? Sí. ¿Falla la vasectomía? Sí. ¿Me trajo el espermograma de control que yo le pedí? No. ¿Yo le corté los deferentes o le corté otra cosa? No, yo le corté los deferentes. Tengo una biopsia que lo confirma. Y tengo un consentimiento informado válido. ¿Y a qué llamé válido yo en este caso? Se los voy a mostrar el consentimiento. No importa que no se lea demasiado, por supuesto está resguardada la confidencialidad. Se van a dar cuenta por ahí a lo lejos que es un consentimiento informado de hospital público, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el simbolito. Verán que no es el gran consentimiento, que no tiene grandes textos, ni tiene choclos de cosas escritas, ni nada que se le parezca. Sin embargo, yo recalco en un momento que dentro de las... dice esterilidad voluntaria, vasectomía, se esperan beneficios esperados terapéuticos, riesgos del procedimiento. Y yo recalco que le avisaron que existía la posibilidad de la recanalización. El paciente dice aceptar el procedimiento, está firmado y está firmado por el médico. Si ustedes me dicen, vas a dar una clase de consentimiento, llévate así le enseñás a la gente cómo se hace el consentimiento, y la verdad que no. ¿Es una joya? La verdad que no. ¿Es un consentimiento maravilloso para exponer? No. Pero fíjense que el contexto es el siguiente. Historia clínica completa. Paciente que no cumplió y quedó asentado que no cumplió con todas las indicaciones médicas. Biopsia
En este caso era pertinente, podría no serlo, pero y volcada la historia clínica. Y yo cuento con un consentimiento, lo que yo llamaría suficiente. El paciente no puede decir que no se le avisó, que firmó de puño y letra, que podía ocurrir la recanalización. Si ustedes me preguntan, ¿y qué pasó con esto? Este proceso fue visto, en realidad, después lo podemos charlar si tenemos un ratito, cómo es el proceso civil en cuanto a cómo se plasma el reclamo, por lo menos en Capital Federal, que son la mayoría de los juicios que vemos son de Capital Federal, más del 50% de los juicios que vemos son de Capital Federal, y primer cordón de Gran Buenos Aires. Esto fue una mediación, la mediación en Capital Federal, el proceso de mediación que es extrajudicial, es obligatoria, y no se acordó en mediación. Teníamos los elementos suficientes como para que los médicos pudieran ser defendidos en un juicio sin ningún problema, y el proceso no continuó. O sea que a la fecha, fíjense que los tiempos después van pasando, y acuérdense de eso que yo hablé de prescripción, la posibilidad de hacer un juicio no es eterna. Entonces, si va terminada la mediación, quien es el damnificado no continúa promoviendo el proceso se extingue. Por el momento, pienso que ya estamos en los tiempos de prescripción, este juicio no prosperó. Por eso se los muestro como un ejemplo de que tampoco necesitamos que sea el consentimiento informado para el libro Consentimientos Informados del Mundo. Vamos a pasar a otro caso. Veamos cómo en este número 3... Una consulta. ¿Cómo no? A lo de la anatomía patológica. Sí. Ligadura tubaria, ¿vos aconsejás también enviar anatomía patológica? No, ahí tenés una diferencia, que es una cuestión técnica. Lo que hay que hacer es describir en la técnica quirúrgica, y ahí están las deficiencias del parte, y lo vamos a ver en el cuarto caso, que se los guardé especialmente porque ya que para todos los que aguantaron este plomo, el último caso es el más interesante, por lo llamativo. Si yo describí la práctica y describí la ligadura y sección sin obtención de material, no tengo material para enviar. Entonces, no es que es obligatorio, porque técnicas para la ligadura tubárica hay más de una. Por lo tanto, si yo elegí una técnica en donde ligo y secciono y extirpo, lo extirpado lo tengo que mandar, pero no es que yo recomiende necesariamente, creo que es en materia, no por lo legal, a eso me refiero. O sea, si médicamente estuviera indicado seccionar y extirpar, perfecto, pero si médicamente no está indicado, si por los tiempos quirúrgicos, por lo que fuere, o porque la técnica con la que ese médico se siente más confiado no requiere de eso, lo legal no debe ser lo que motive lo médico. O sea, no recomendamos lo que llamamos la medicina defensiva. Nosotros tenemos que hacer medicina, la tenemos que hacer bien según nuestro buen saber y entender, y con las intenciones que por supuesto que tenemos todos, que es de que todo salga bien y que el paciente esté curado, satisfecho o mejorado, todas las posibilidades que ya sabemos. Pero no tengo no tengo que hacer las cosas en función de que no vaya a hacer cosa de que por hacer o no hacer me hagan un juicio. Yo tengo que hacer lo mejor que yo sé hacer y que corresponde. No sé si se entiende. Perfecto. O sea, no haría yo una recomendación quirúrgica, una recomendación de una prescripción desde el punto de vista legal, porque sería justamente invadir un territorio que no corresponde. Nosotros tenemos que hacer médicamente lo que corresponde, lo que está bien y lo que consideramos que está bien. Tenemos que escribirlo, tenemos que volcarlo, tenemos que hacerlo bien, eso sí nos va a proteger. Y si algo sale mal, o injustamente, aún no saliendo mal, nos reclaman, tendremos todos los elementos para acompañar al profesional, al equipo, quien sea que está reclamado, para que las cosas salgan bien. Porque no, tampoco quiero que quede de ninguna manera, justamente por eso les mostré el caso de vasectomía, de ninguna manera quiero que quede hoy el preconcepto de que si me hacen un juicio lo pierdo. Sepamos que no, que nosotros tenemos, si tenemos los elementos, nosotros nos vamos a presentar, vamos a defender la práctica y al profesional, y si las cosas son como tienen que ser, la vamos a ganar.
acá van a tener otro caso que va a ser interesante también desde ese punto de vista. Y acá vamos a ver un caso que está justamente en la contraria de lo que vimos hasta ahora. ¿Cuáles son los casos? Porque deben estar pensando, a esta quiere que yo escriba todo, que le pida consentimiento para todo, ahora resulta que le di una pastilla, tal fulanita de tal, y te tengo que hacer escribir un choclo, para nada. Fíjense lo que pasó acá. Acá tenemos una paciente que del año 2000, fines del 2017, con 48 años de edad, ingiriendo anteriormente, prescripto por otro médico, tomando un anovulatorio, la fórmula de valerato de estradiol y dienogest, por hipermenorrea. O sea, que no lo tomaba tanto por la anticoncepción, sino porque había sido operada unos 5 o 6 años antes de un mioma que estaba francamente recidivado y estaba con hipermenorrea. Tenía, perdón, les expresé mal, porque el laboratorio anterior, que era el que estaba tomando, era el de tinil estradiol y ciproterona. El profesional decide el cambio por el perfil metabólico, le da una explicación, le explica que el perfil metabólico, que el estrógeno natural la va a beneficiar más que el estrógeno, que el etinil estradiol, etcétera, etcétera. La paciente acepta, toma el anticonceptivo, el anovulatorio nuevo, de esta fórmula, la de valerato de estradiol y dienogest, y en noviembre del 17, unos meses después, se diagnostica, ingresa de urgencia en un sanatorio, por una trombosis del seno cavernoso, que se trató médicamente, presentó una buena evolución y quedó sin secuelas. ¿Cuál fue el reclamo? El reclamo fue que si soy una mujer de 48 años, obviamente en el reclamo decía que padecía cefaleas, cosa que no estaba probado en la historia clínica, y que el cambio de anticonceptivo le había producido esta trombosis del seno cavernoso. ¿Y qué pasa en este caso? Esto saben ustedes mucho más que yo, que están en la cosa finita de la anticoncepción. La trombosis del seno cavernoso, más allá de la predisposición a la trombosis, es excepcional. Es un cuadro absolutamente excepcional. La paciente estaba bien estudiada y esto es el chisme del caso, era una abogada actuando lo que se llama en representación propia. O sea, la abogada, la doctora, se presenta a la mediación trayendo al profesional, diciendo que el profesional le generó un daño porque le prescribió un anticonceptivo que le produjo per se esta trombosis del seno cavernoso. Fíjense, hablo yo acá de historia clínica, no. Es una historia clínica de consultorio, perfectible, mejorable, pero lógica, la que hacemos en la mayoría de los casos. ¿Y hablo de consentimiento? No. ¿Por qué no hablo de consentimiento en anticoncepción hormonal y les dejé la cabeza doliendo por todo lo que hablé de consentimiento en los casos anteriores? Porque la prescripción de medicación, sea esta anticoncepción, sea un antibiótico, sean óvulos, sea la medicación que sea dentro de la práctica nuestra ginecológica, la práctica médica en general, no requiere de consentimiento informado, explícito, escrito, porque se entiende que volqué a la historia clínica la prescripción, le expliqué al paciente cómo tomarlo, y además el paciente lo adquirió de la forma que sea, lo compró, lo consiguió, lo que sea, y accedió y lo tomó. O sea, consintió en todos esos pasos a tomar ese medicamento. Eso se los digo como concepto macro. Después, por supuesto, cada caso tiene sus particularidades. A los modos de chisme y que para no quedarse solamente con el título de la noticia, les cuento que nos sentamos a mediar, hicimos lo que llamamos nosotros, en las compañías de seguros en general, nosotros en particular, un acuerdo de conveniencia, y cerramos la causa en un monto para lo que nosotros manejamos en números, muy acomodado, digamos. La doctora abogada se fue contenta, el médico no tuvo ninguna consecuencia en su práctica, no tuvo que ir a un juicio ni nada que se le pareciera, y terminamos, como llamaríamos vulgarmente, apretón de manos, y aquí no ha pasado nada. Fíjense que la prosperidad de este juicio en la sede franca, propiamente judicial y no en mediación, era baja. O sea, es una causa que un abogado tiene que plantear muy bien
no significa que no lo podamos perder, por supuesto. Un juicio siempre, todo el mundo sabe que un juicio es un juicio, y por eso a veces elegimos esta salida elegante. A veces elegante y saludable. Saludable, ¿por qué? Porque nadie quiere tener un juicio, eso lo tenemos todos más que claro, ¿eh? Nadie quiere tener un juicio y estar 7 años, 14 años, 22 años con un juicio. Y bueno, y ahora les guardé la frutilia del postre, porque acá creo que vamos a sacar un montón de conclusiones. Y me traje la maravillosa ligadura tubárica. Quiero decirles, estimados a todos, que hay un montón de causas por ligaduras tubáricas de todo tipo y condición. Cuando fui a buscar con mi equipo, le digo a las chicas que trabajan conmigo en esta parte de todo lo que tiene que ver con medicina legal, informes de riesgo y evaluación de riesgo y demás, estoy buscando un caso de ligadura tubárica. Saltaron todas, la de las 2 veces, la de las 2 veces. Bueno, porque imagínense que la gente que trabaja conmigo no son médicos, y les impactó. Entonces les voy a contar este triste caso, en donde una paciente de 29 años, con antecedente de 4 cesáreas, durante su 5º embarazo, con diagnóstico de probable acretismo, precretismo placentario, se programa la embolización, porque después se hace el diagnóstico, efectivamente era un acretismo placentario, se programa la embolización, hacer la cesárea y hacer la ligadura tubárica. En diciembre del 2015, fíjense que el código nuevo estaba recién promulgado. Si no se van a acordar, pero yo les recuerdo que el agosto del 2015 es la fecha del nuevo Código Civil. Se opera. Independientemente de todo lo que pasó, tiene una complicación. Fíjense que ya la paciente tenía un antecedente, era una paciente obstétricamente compleja. Tiene una complicación durante la embolización, hace una trombosis venosa ovárica, queda internada, el bebé bien, tiene una buena evolución. Hay un consentimiento informado que después se los voy a mostrar, que hemos considerado, después lo vemos, como suficiente. 2 años después, albricias, embarazo, bendición. Mismo equipo médico, qué barbaridad, esta vez, Martita, no me acuerdo el nombre, pero le vamos a poner un nombre para la pobre mujer, Martita, esta vez te saco las trompas. Entonces se programa la cesárea y la salpingectomía bilateral. Y ahora, Imaru, te vamos a contestar de alguna manera tu pregunta que se adelantó a esto para que veas que tu inquietud es más que válida. Septiembre del año 19, o sea, 2 años después, en un reloj, la paciente tiene un cuadro extraginecológico, náuseas, vómitos, un cuadro aparentemente gastroentérico. Se le diagnostica un embarazo en ese momento de 10 semanas. Cuando se empezó este caso, o sea, cuando este caso se presenta a la primera etapa, como que les comentaba antes, que se llama mediación, todavía estaba embarazada la paciente. O sea que cuando empezó el reclamo, continuaba el embarazo. ¿Y qué pasa? Ahí viene la historia clínica. Yo agarro esta historia clínica, primero me desmayo, después me recupero, después me desmayo de nuevo, veo, a ver, ¿qué pasó acá? Parte quirúrgico, se los cuento. Paciente, primero todo eso que me hace acordar, Lía, vos te vas a acordar seguramente de un jefe. ¿Por qué ponen eso? ¿Qué? Todo lo de Campos, ¿y qué? ¿Le iban a operar sin Campos? Bueno, todo eso estaba escrito. Después dice incisión, cesárea, según técnica, ligadura tubárica, salpingectomía, según técnica, paciente bien, todo bien. O sea, ¿qué es una salpingectomía según técnica? ¿Qué técnica? Porque aparte, si hice una salpingectomía, ¿no tendría que tener 2 trompas? No hay pieza de anatomía patológica. Ni habla de haber obtenido una pieza, ni dice se envía pieza a anatomía patológica. El consentimiento informado ahora lo vamos a ver. Y como les pongo acá al final, no hay informe de la pieza quirúrgica extirpada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde van a ver cómo empieza esta triste historia. Este es el consentimiento informado de la primera cirugía, o sea, de la ligadura tubárica que falló. Que si bien falló, tenía un consentimiento, no sé si recuerdan, si no vamos al anterior, no creo que haga falta, dijimos que tenía un consentimiento informado. ¿Es precioso? No, es horrible, porque fíjense que si bien yo, por supuesto, taché
la información sensible, pero está completo, está escrito. Dice que es una ligadura de trompas de falopio. Expresa constancia que el doctor, fíjense que es un gancho, no se sabe quién es, me ha explicado detalladamente las características, Me dijo que la naturaleza de la intervención, que se trata de una cirugía mutilante, por ligar y seccionar, La existencia de otros métodos, fíjense que acá le estoy diciendo, porque la mayoría de los consentimientos de ligadura, ¿en qué están centrados? En ese viejo concepto que tenemos los viejos, como yo, de que cuando la ligadura tubárica no estaba permitida, no había ley que la consintiera, y estaba en realidad prohibida bajo los preceptos del Código Penal, en donde decía que atentar contra la capacidad reproductiva de un paciente eran lesiones gravísimas, o sea, pasibles de cárcel. Entonces, ¿qué hacía el médico? El médico hacía la cesárea, arreglaba con la paciente, le ligaba las trompas y bueno, y no lo escribía a ningún lado. Entonces, ¿cuál era el temor de ese médico? ¿A qué reclamo? Al reclamo de que cuando la paciente se arrepintiera de haber aceptado ese procedimiento o haberlo pedido, le reclamara al médico la incapacidad de volver a embarazarse. No estaba en nuestro pensamiento que el reclamo fuera, uy, se embarazó igual, se embarazó de nuevo. Hoy, el 99% de los reclamos que tenemos por ligadura tubárica es por fallo de método, no es porque el paciente consintió y sabe que consintió. La paciente sabe que escribió, que leyó esto, porque nosotros tenemos el concepto de que justamente tiene que ver con la nueva legislación y lo muy hablado y lo muy evaluado y consensuado que está el tema, y muy bien tratado, digamos, por quienes como ustedes se dedican a esto. Entonces la ligadura tubaria está perfectamente explicada en los consentimientos informados. Lástima que muchas veces, y se los dejo como una recomendación, y como dirían, va gratis, tenemos que poner que puede fallar. ¿Vieron cómo pusieron en la vasectomía? Bueno, le hubiera agregado que podía fallar. No obstante, a los fines de la aceptación de consentimiento como consentimiento válido y a los fines de explicar desde el punto de vista jurídico que es una complicación descripta, fallo de método o como lo podamos llamar en este caso, consideremos que este consentimiento, y a los fines de declinar o no declinar la cobertura, si hablamos muy específicamente de lo que es la cobertura de seguros, este consentimiento es suficiente. Ahora les voy a mostrar el siguiente, y a ver si vemos la última, que es el consentimiento que en el mismo centro médico le hicieron firmar a la paciente que se suponía que iba a ser sometida a una salpingectomía bilateral. Fíjense, ¿se ve? Espero que se vea. Totalmente vacío, o sea, yo les pregunto, ¿hay consentimiento? Sí, está la hoja. No, esto no es un consentimiento. Esto es una hoja de consentimiento, donde no dice la intervención. ¿Cómo voy a prestar consentimiento a algo que no sé quién me lo va a hacer, ni qué es? ¿Dónde están las alternativas terapéuticas si no dice ni qué me van a hacer? ¿Cuál es la alternativa a la ligadura, sección y eventualmente, en este caso, extirpación? No lo dice. Después dice, está firmado por el paciente y está firmado por un testigo. ¡Qué bien! Pusieron un testigo y el médico no lo firmó. O sea, este consentimiento es absolutamente insuficiente. Entonces, ¿qué? Voy a dejar la última, así que tenemos tiempo para preguntas. Les voy a poner si quieren poner la última diapositiva, que es la que sigue. ¿Por qué? Porque este es el final, el triste final de esta historia. La historia de la ligadura tubárica es un juicio que sigue tramitándose. Fíjense el tiempo que lleva. La paciente en el interín ya tiene más hijos que tiene una tribu, porque también podemos hablar, un compañero nuestro de la residencia hubiera dicho que había ahí una fuerza gestacional, lo decía con otras palabras, pero más allá de cualquier broma, cualquier chanza que uno pueda hacer en este caso, tengan en cuenta que el perjuicio
para la paciente fue enorme. Uno podría decir tener un hijo es una bendición. Recuerden que estamos hablando de una paciente con riesgo en cada embarazo. O sea, no era una paciente previamente sana. Ninguno de nosotros tiene derecho a decir cuántos hijos, cuántos embarazos puede tener una mujer, ¿no es cierto? Una mujer, una paciente, una persona. Pero además acá, y eso está reclamado, forma parte del reclamo, se puso en riesgo la vida de la mujer. Porque así como tuvo un acretismo placentario, tuvo una embolización, tuvo una complicación de la embolización, eso se le sometió de alguna manera 2 veces más al mismo riesgo. En este caso, fíjense, no se resarce el daño físico. Porque ¿cuál sería el daño físico? No hay un daño físico. Fíjense, la señora conservó el útero, la señora conserva la capacidad reproductiva, si quieren, puede menstruar. La señora tiene un daño moral y psicológico enorme. Mensurar el daño físico tiene una cierta forma. Hay un instrumento que alguna vez alguno por ahí habrá escuchado, se llama baremo, digamos, es un listado de enfermedades, de patologías, de incapacidades, a las que se les da un valor con un porcentaje y eso tiene un precio. O sea, hay una carta de valores porcentuales para fijar un precio a una determinada cicatriz, por poner un ejemplo, a la pérdida del útero, a la pérdida de la visión de un ojo, de 2 ojos. Ahora, ¿cómo mensuramos el daño moral y psicológico? ¿Se entiende? O sea, quiero decir, así como nosotros no podemos decidir por el paciente qué es lo mejor, sino que el paciente tiene que decidir qué es lo mejor para sí, tampoco podemos decidir y podemos mensurar cuánto sufrió el paciente por esto que hicimos mal, por ejemplo, ¿no? Por eso que nos equivocamos, por eso que, o sea, ¿cuánto sufrió esta señora porque falló la primera ligadura y encima falló la segunda? Que no era una ligadura, que era una sección. Si nos pusiéramos, por ejemplo, en abogados, ¿no? Y dijéramos, bueno, a ver, hagamos de cuenta que esto es un juicio. Y el juicio es hacia los 2 equipos, ¿no? El equipo que hace la primera ligadura y falla, el equipo que hace la segunda ligadura. El primer equipo, consentimiento. Parte quirúrgico, fallo de método. ¿Puedo ganarlo? Lo podemos ganar. ¿Lo puede ganar el médico? Lo puede ganar el médico. El otro, yo no tendría esperanza. O sea, se llama, ¿cuánta plata hay? ¿Cuánto tenemos? Entonces, quisiera haber instalado el tema tanto como para que nos haga mucho ruido, pero no ruido ensordecedor, un ruido de alerta, ¿no? Como una llamada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos escribiendo? ¿Estamos escribiendo bien? ¿Estamos escribiendo demasiado poco? ¿Estamos escribiendo mucho de una cosa y demasiado poco de otra? Eso es lo que les quiero dejar hoy como puntapié inicial para que esto sea un tema tan importante como otros, porque es un poco mirarnos a nosotros mismos como protagonistas. Creo que en el afán enorme que tenemos de hacer el bien, de ayudar, de garantizar el derecho, la accesibilidad, la buena práctica hacia el paciente, nos dejamos un poco de lado. No estoy diciendo que somos unos mártires, no quiero hacer una escena desgarradora de novela, pero sí quiero decir que también es importante, porque no nos olvidemos que primero tenemos que estar bien nosotros para poder hacer el bien a otros, ¿no es cierto? Eso en todos los órdenes de la vida. Si uno ve cómo actúa el SAME, ¿qué les dicen en el SAME? Primero aseguren la escena, después atiendan al paciente. Bueno, esto sería un poquito así, aseguremos la escena, aseguremos nuestro escenario, porque nos estamos poniendo en riesgo. ¿Y en qué riesgo? Y en riesgo patrimonial, como mínimo. Ni hablar de la salud mental. El que tiene un juicio, el que le llega una carta documento, salvo alguno que está medio ahí o ya recibió muchas, o tiene una personalidad determinada, para la mayoría de nosotros es la herida narcisista del médico, se podría llamar carta documento, creo yo. Soy una atrevida. Yo creo que es un poco lo que decíamos al principio de los miedos ancestrales que teníamos y que
como cierre, digamos, a este webinar, lo que quería era poner atención en cómo optimizar en nuestra práctica diaria, sí. Si nos llega a tocar un reclamo legal. Pero de ninguna manera vamos con esto a estar exceptuados porque hacemos las cosas perfectamente bien. Son dos caras de una misma moneda. Nosotros podemos Exactamente. Ser, los mejores profesionales, tener la mejor relación médico-paciente, hacer medicina basada en la evidencia y asimismo tener un reclamo judicial. De ahí que lo que queríamos como sacar a la luz es que la importancia de escribir, la importancia de que los WhatsApp no están dentro de la historia clínica, la importancia de que la consulta de pasillo tampoco está en la historia clínica, como para poner una luz roja en lo que pasa todos los días. Y con respecto a eso tenemos algunas preguntas de la audiencia. No sé si Dolores podés seguir un ratito más con nosotros. Con todo gusto, ¿se puede ayudar? Acá nos preguntan, en el caso de que de un IVES, de una interrupción voluntaria del embarazo, si la usuaria firma consentimiento y después se arrepiente, ¿debe dejarlo también por escrito? Todo arrepentimiento debe quedar por escrito. Yo les quiero decir que justamente algo de lo que dije antes, y me sirve mucho esta pregunta para poderlo reafirmar. Estas prácticas como el ILE, por ejemplo, que fueron tan discutidas, tan tratadas, tan defendidas por los equipos de salud, generaron un arma para el médico, justamente en donde a ningún médico se le ocurriría hacer un procedimiento de esa naturaleza y no dejar registrado como corresponde. Fíjense que como nació teñido el tema legal, o sea, es un tema casi diría tan legal como médico. No debería, pero lo es. Siempre estuvo tan judicializado, siempre estuvo tan, digamos, atravesado por lo legal, que siempre termina siendo un tema. Y yo les quiero decir que así como les dije que tenemos cualquier cantidad de reclamos por ligaduras tubáricas fallidas desde el punto de vista del embarazo, tenemos vasectomías fallidas y tenemos innumerable cantidad de reclamos por complicaciones del DIU, desde el simple y sencillo embarazo con DIU hasta la perforación severa, la infección, etcétera, etcétera. No tenemos ni un solo reclamo por interrupción voluntaria del embarazo, desde el punto de vista civil hacia el médico. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos al principio de las diapositivas insoportables, cuando hablábamos de código penal, de código civil. Todo el marco legal, todo el tratamiento exhaustivo que se le dio al tema, tiene un componente más desde la óptica del penal que desde la óptica civil. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Lo que me va a reclamar a mí la paciente, el paciente, la pareja o quien sea que me reclame en un ILE, probablemente no sea el daño patrimonial. ¿Qué me va a venir a reclamar? Que la pérdida de chance de no haber tenido ese hijo que no quería tener. O sea, encuadrarlo dentro de un reclamo civil es más complicado. Ahora sí me dicen, el reclamo es porque en el legrado se hizo un legrado, supongamos, y se perforó. O le dieron una medicación y le trajo una consecuencia inesperada o disvaliosa. Entonces, el reclamo civil no va a ser por la interrupción voluntaria del embarazo, va a ser por la práctica fallida, complicada o lo que fuera, que se utilizó para ese, pero no por el concepto interrupción voluntaria del embarazo. A la pregunta de si debe revocar el consentimiento por escrito, la respuesta es sí, porque la revocación de un consentimiento debe ser por escrito. Pero aproveché un poquitito a lo mejor la pregunta como para meter ese temita que siempre me queda ahí un poquito colgando. Antes, Maru, de que sigas con la siguiente, les cuento que y les mandamos saludos y gracias por estar a la gente de Trelew, de La Granja, Córdoba, Bariloche, Gualeguaychú, Rosario, Jujuy, Santa Cruz y Río Negro. Y yo aprovecho y los saludo porque muchos de ellos son asegurados de seguros médicos
que es la compañía de seguros de los médicos municipales de la ciudad de Buenos Aires, que tiene asegurados en todo el país. Así que me encanta esta oportunidad de también poder saludarlos. Dolores, así como cuando habíamos hecho la reunión previa que nos juntamos, vos comentabas que muchas veces los ginecólogos, los tocoginecólogos, los profesionales tenemos como este sesgo penal de que nos van a hacer un juicio y tenemos eso en la cabeza, cuando en verdad son los juicios en su mayoría civiles. También nos están consultando, y vos nos comentabas que, por ejemplo, en cuanto a ligadura, lo que nos remarcabas y lo que nos explicaste en tu charla, de que no tenés juicios, o al menos no te han tocado por arrepentimiento, que obviamente los consentimientos están más focalizados ahí y hay que focalizar en el tema de las fallas. Y lo mismo nos comentabas que a nivel de implantes, porque hay una pregunta también si se necesita consentimiento para implante, que la respuesta sería que sí, ¿no? Pero que no tenías en principio juicio por implante, pero bueno, ¿cuál sería tu recomendación al respecto? El tema implante a mí me resulta interesantísimo porque me pasa un poco con el implante, algo que es difícil a veces de transmitir desde la especialidad que yo hago hoy, que es que para que nosotros veamos la consecuencia desafortunada que es el reclamo, debe pasar un tiempo y debe haber un volumen de problemática suficiente o llamativa como para que se genere un reclamo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta a veces, por un lado, lo que se llama jurisprudencia. ¿Qué significa? Que varias veces ocurrió determinado reclamo, hubo determinado juicio, y estos fallos, de alguna manera, o sea, estos jueces que dictaminaron determinada resolución, dieron un marco como para fomentar o deslegitimar de alguna manera los reclamos. El implante en la Argentina es un procedimiento que tiene corta data como para haber acumulado la suficiente jurisprudencia o la suficiente cantidad de casos como para que además salten a la luz y Dolores abra una carpeta y vea, un implante. Esa es una. La otra es que probablemente la práctica, y esto me lo van a decir ustedes a mí, me va a encantar, tenga bajo porcentaje, baja posibilidad de complicación, sea una práctica segura, bien instrumentada porque la gente está muy bien capacitada, la capacitación es todo, entonces no es lo mismo que el implante lo ponga una señora que se le ocurrió poner implantes en un boliche, y otra cosa es que el profesional de la salud debidamente capacitado lo haga. Probablemente se vean habitualmente pocas complicaciones. Al punto específico del consentimiento, que le preguntan a Dolores y Dolores le va a decir que sí, claro. Me van a decir, claro, me van a decir, ¿tengo que hacer un consentimiento choclo? No, yo tengo que dejar expresado que le expliqué que la paciente, además de implante, que es el que yo le recomiendo porque considero que por las características es el mejor, pero que puede optar por este y este, no hace falta que le ponga toda la anticoncepción, toda la guía completa de la OMS de la anticoncepción, pero que había alternativas y que existe la posibilidad de cambiar de método, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, por un lado, juicios hoy no tenemos nosotros volumen, no tengo en la experiencia, no es algo que abro la carpeta y me encuentro con un dibujo. ¿Cuántas veces? Muchas. No. Recomendación, mejor prevenir. Mejor el consentimiento. Mejor consentimiento. ¿Qué consentimiento? Un consentimiento, lo mejor es enemigo de lo bueno. Un consentimiento suficiente en donde quede expresado que le expliqué, que le ofrecí alternativas y que le avisé que alguna cosa podía pasar, supongamos, infecta el sitio de la colocación. Bueno, que puede tener, y que eso que nosotros le decimos a veces pautas de alarma, por lo menos. Entonces, le damos el marco que corresponde sin tampoco sembrar el terror. Porque yo creo que a veces un poco el tema del consentimiento, ¿a qué nos lleva? A ese temor de que tanto hemos luchado para que el paciente acceda, para que el paciente venga, para que el paciente no pierda esa oportunidad de oro de obtener ese beneficio, y después vamos nosotros y lo aterrorizamos escribiéndole cosas, haciéndole escribir con su propia mano. No nos olvidemos de ese grupo que seguramente no nos va a dar el tiempo y lo podemos dejar para otro día y sería interesante de tratar. Ese grupo que tan caro a ustedes que son los adolescentes. Entonces,
siento al adolescente y encima que logré que venga, entonces le hago escribir y le explico toda una cosa tremenda y le hago un panorama espantoso. Y entonces, en ese afán de conservar el paciente, de no perderlo, quedamos nosotros un poco rengos. ¿No es cierto? Entonces, creo que en ese tenemos que encontrar un equilibrio. Y creo que el equilibrio existe y que lo terminamos encontrando, eso seguro. Otra de las preguntas, Dolo, que me parece que ya la contestaste, es que a veces en la práctica diaria escribir todo lo que escribirlo o tipearlo, sí, es un embole. No es algo, es un embole, pero si hay consentimientos bien escritos y tipeados, eso es válido y me parece que se contestó. Es válido también mientras firme, se aclara la firma, el procedimiento está escrito. Exactamente. No importa, si yo tengo mis propios consentimientos pro forma, o sea, los hice yo. Yo tengo mi consentimiento para DIU. Dejo un pequeño espacio para particularidades de ese caso, pero eso lo tienen muy bien resuelto, les cuento así como chisme, los endoscopistas. Cuando uno se va a hacer una endoscopía, es más, se lleva el consentimiento, lo trae después, a veces no. El consentimiento es para la endoscopía alta, la endoscopía baja, porque las endoscopías son endoscopías. Entonces, no estoy minimizando la endoscopía, a lo que me refiero es que hay muchos procedimientos que tienen un marco y que tienen muy pocas particularidades. No es que no puedo tener un consentimiento que lo tengo que escribir todo de puño y letra. No está escrito, por lo menos en ninguna de las leyes que yo les mencioné, que el consentimiento deba ser escrito de puño y letra por ninguna de las partes, ni por el médico, ni por el paciente. O sea, el consentimiento debe constar y debe estar debidamente completado. Pero no dice cómo debe estar escrito. Entonces uno tiene que estar bien asesorado y cómodo con el consentimiento y no usar un genérico, lo que les mostraba un poquito con ese último consentimiento, una hojita que, ¿hay consentimiento? Sí. No hay consentimiento, eso no es un consentimiento. Ese es el concepto un poco, ¿no? Una de las preguntas es llamada, ¿tiene consentimientos para DIU-implantes? Sí, los tiene en la sección herramientas para socios. Si sos socia de Amada, puedes pedir a amada.amada.org.ar la clave para poder ingresar a esa sección de la página web y ahí tenés los consentimientos. Maru, ¿tenés alguna pregunta por ahí? Con respecto a las pólizas, me parece, ¿no? Viendo, claro, eso que quizás son temas como más técnicos, que eso un poco unir las dos cosas, que decía qué opina de la cobertura de acuerdo a la práctica, que obviamente hay coberturas diferentes, y una persona preguntaba que un juicio que llevaba de hace, o no sé si alguien X, un juicio largo, y quería cambiar de póliza en el medio, que cómo se hacía en esos casos. No se puede. Bueno, a ver, uno de los grandes defectos que tenemos los médicos es que siempre se basa en lo mismo, en esta cosa de estamos 20 horas haciendo un curso, 50 horas leyendo lo último que se publicó del tema que nos interesa. Ahora, cuando tenemos que leer la póliza de seguro no leemos nada. ¿Tenés seguro? Sí. ¿Cuánto te cubre? No sé. ¿Y dónde te cubre? No sé. ¿En todo el país? No tengo ni idea. ¿Y cuánta plata? Creo que 1.000 pesos. Bueno, no tienen ni idea. Y eso es otra cosa que hoy, con el nivel de litigiosidad que hay, es una irresponsabilidad. Lejos está de mí hoy venir acá, no era la idea, nunca lo fue, hacer propaganda del seguro para el que yo trabajo, porque es algo que no se me ocurriría. El seguro que sea, el que contraten, ese que tienen, lo tienen que conocer. Y no hay nada más fácil para hacerse la composición del lugar respecto del seguro que aquel que tiene un auto y contrata un seguro para el auto, lo homologa a la praxis. Uno tiene un auto, compra un auto y decide qué tipo de cobertura quiere, en qué circunstancias la quiere, cuánto quiere que le cubra, si quiere o no quiere que tenga franquicia, todas esas cosas que los que tienen auto y tienen seguro se fijan. Yo les pregunto a cualquiera de los que están hoy escuchando esto, si tienen auto y si tienen seguro, el que tiene auto me va a decir que sí, me va a decir que seguro, con franquicia, terceros, todo un choclo que sabe todo. Y al mismo le pregunto, ¿y qué seguro de praxis tenés? Silencio, horror, muerte. La cobertura del seguro es un monto de dinero que me va a cubrir por ese monto actualizado desde el momento en que ocurrió el hecho al momento de la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo saco un seguro hoy, 1.000.000 de pesos.
Y hoy ocurre una situación que me genera un reclamo. ¿De cuánto? De 1,5 millones de pesos. Si hoy tuviera que pagar ese reclamo, ¿me alcanza 1 millón? Si tengo que pagar 1,5 millones, si me toca pagar todo a mí, porque soy el único condenado, no me alcanza. ¿Y quién lo paga? Yo, porque tengo un seguro de 1 millón de pesos. Otra situación, nunca ocurre que yo saco el seguro hoy, el evento es hoy y tengo que pagar hoy. Hemos visto que no, que pueden pasar 3 años, 5, 8, 22. Bueno, entonces, un poco para esa persona que preguntó, para ese colega que preguntó qué pasa con un juicio que tengo de antes, ¿qué pasa? Yo saqué el seguro hoy, 100.000 pesos. Me hacen un juicio por un X cantidad, no importa el monto. ¿Por qué? Porque el juicio es largo, y viene la sentencia. La sentencia no necesariamente es lo que pidió. Cuando sale la sentencia, el juez define el monto, no lo define el que pidió, porque pedir es pedir. Yo pido 25 millones de pesos y no me dan. El damnificado dice, yo quiero 100 millones de pesos, el juez le da 1,5 millones, por decir cualquier cosa. Sucede eso, pasaron 10 años y yo tengo que pagar ese juicio, esa indemnización, con el dinero actualizado por una tasa que va a definir el juez, el dinero que yo tenía el día que ocurrió el evento. O sea, yo tenía 100.000 pesos en el año 2016. Y hoy tengo que pagar, hoy voy a pagar esos 100.000 pesos actualizados de la forma que define el juez. Habitualmente es una tasa que está prefijada, habitualmente en las jurisdicciones puede cambiar, habitualmente es una tasa que se llama tasa activa del Banco Nación, que no tiene importancia. Y entonces se va a actualizar y ¿y cuánta plata tenés? ¿100.000 pesos? No, no tengo 100.000 pesos. Tengo la actualización de los 100.000 pesos porque yo elegí en ese momento tener 100.000 pesos. O 100 millones, o 10 millones, o 1 millón. ¿Por qué? Por eso les digo que uno tiene que ser consciente de que el seguro que contrata hoy no es un papel que dice tengo un seguro. Es un seguro, o sea, es una forma de protegerme patrimonialmente ante un eventual reclamo, pero que, más allá del contexto inflacionario de la Argentina y la coyuntura, siempre es así, siempre va a pasar un tiempo y siempre se va a actualizar ese monto. Pero no puedo cambiar el monto en el camino, porque yo lo que obtenga hoy como seguro va a ser a partir de hoy. Yo no puedo sacar un seguro que me cubra hace 10 años atrás. O sea que esa persona que tiene un caso con una aseguradora no puede, o sea, ese caso va a seguir con esa aseguradora y a partir de que hoy tiene otro seguro, el seguro B, de ahí en adelante, si tiene un caso a futuro, va a ser con esta aseguradora, pero tiene que seguir pagando la anterior. No, porque, bueno, eso es muy técnico, es muy técnico. La mayoría de los seguros tienen determinadas cláusulas. Cuando a mí me reconocen la cobertura de un problema que tengo hoy, vamos a poner un ejemplo práctico, la vasectomía. Se hizo la vasectomía y 2 de los doctores que hicieron la vasectomía están demandados, ¿no es cierto? Y tenían los dos, uno el seguro en una compañía y el otro en otra. ¿Cuándo fue la vasectomía? En el 2017. Bueno, se produjeron hechos, eventos, vinieron, y sale una eventual decisión judicial en el 2022. Entonces, en ese interín cambiaron de trabajo, o uno de ellos, supongamos, para que sea más caro mis sentimientos, entró a un hospital municipal, dijo yo quiero ser médico municipal y quiero el seguro de los médicos municipales. Se vino con nosotros. A partir de que decidió venirse con nosotros, tiene nuestro seguro. Pero esta compañía, esa cobertura que tenía en el 2017, el día que hizo la vasectomía, es el que lo va a acompañar hasta que salga esa sentencia. ¿Con cuánto? Con tanta plata como diga su certificado, su póliza que tenía en ese momento. Actualizada como dijo el juez, a tasa XXX. Por eso hay que pensarlo mucho antes. Esto muchas veces también genera esta inquietud. ¿Qué seguro tengo que tener? ¿250 millones de pesos? No, porque esa es otra de las cosas. Es muy difícil poner un parámetro. Uno tiene que tener un seguro que al momento
de que uno lo contrate sea coherente con los montos de sentencia que hay en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir? Si a mí me ofrecen un seguro hoy de 750.000 pesos, hoy yo le digo a esa persona, vos estás infraasegurado, porque hoy ningún acuerdo judicial que vos tuvieras que afrontar solo, podrías hacerlo con ese monto. Pero porque nadie puede prever si eso es un juicio, si eso evoluciona en el tiempo y sale una sentencia dentro de 4 años, ¿cuánto hubiera tenido que tener hoy para que eso le cubra? Porque ¿cómo sabemos cómo va a ser la Argentina, cómo va a ser el juicio? Entonces, el único parámetro lógico que tenemos hoy es, tenemos que estar asegurados por montos coherentes con los montos de acuerdos y sentencias vigentes al momento de que yo estoy haciendo ese contrato. Yo estoy contratando ahora, previendo que con el tiempo eso se va a actualizar. Obviamente, si yo tengo 3 millones de pesos, si hoy yo tengo 5 millones de pesos, obviamente con la actualización hoy estoy cómodo, por decirlo de alguna manera, y dentro de 4 años se actualizarán esos 3 millones de pesos para que cubra X. Va a haber juicios, y eso lo tenemos que saber, situaciones locas, como por ejemplo, juicios, qué sé yo, de montos de 100 millones de pesos, imposible, inabarcable. Si yo quisiera estar cubierta siempre para todas las posibilidades, tendría que tener un seguro, que en Estados Unidos existen, multimillonario. Entonces yo quiero que me cubran, soy buyer, entonces quiero un seguro por 100 millones de dólares, entonces estoy chocho, contento, porque no se puede, no es nuestra realidad y no es lógico, corremos detrás de algo que no es factible. Lo que sí tenemos que ser conscientes del monto de seguro que estamos contratando. No es un dato menor, es un dato importante. No es lo mismo operar que no es lo mismo, y según las prácticas que hagamos, por supuesto. No tenemos cobertura. No es lo mismo por supuesto. Operar que no operar. No es lo mismo, exactamente. No es lo mismo hacer grandes cirugías ginecológicas, hablando de nuestra práctica, hacer procedimientos invasivos, hacer reproducción asistida, que hacer consultorio sin prácticas. Por supuesto, la litigiosidad es directamente proporcional a la exposición que uno tiene, pero no es necesariamente corren tan parejas como dijo Lía en algún momento. Alguien expuesto en forma fehaciente al riesgo por su práctica, empieza su práctica médica y se jubila de su práctica sin haber conocido los tribunales, y alguien que a lo mejor estaba ayudando en una cirugía en su residencia, arrastra durante 4, 5, 7 años un juicio, como vulgarmente dicho, sin tener nada que ver, sin comerla ni beberla. O sea, puede pasar. Por eso cubiertos tenemos que estar todos. No tenemos que pisar un consultorio, no pisemos un hospital, no pisemos un sanatorio sin tener ese marco de referencia, porque además el seguro, sea lo que me va a cubrir, no es el monto de la sentencia, porque a lo mejor no gano el juicio, chicos. O sea, pensemos que hoy en Capital Federal, nosotros, nuestra estadística, que venía más o menos 50% ganábamos, 50% perdemos, el año pasado ganamos el 60% de los juicios. Es un montón, ¿me entienden? O sea, muchos juicios, además de que me lo van a hacer, lo voy a ganar, y otros me lo van a arreglar en el interín, entonces no voy a llegar a tener una sentencia. Aparte el costo de los abogados, el costo es carísimo, del juicio, las tasas de justicia. Claro, el proceso judicial, es caro, es un negocio, un negocio en el cual nosotros no somos protagonistas, somos víctimas. No lo estoy diciendo porque como siempre hacemos todo bien, somos las... No, por supuesto, nos podemos equivocar, por eso necesitamos un seguro, por eso tenemos todos los mecanismos de reaseguro que no son financieros ni económicos. Pero nosotros terminamos en un proceso médico que dirimen no médicos. ¿Se entiende? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos acostumbrados al Ateneo, estamos acostumbrados a la reunión científica, estamos acostumbrados a discutir, a veces a viva voz, a veces hasta la violencia, si fuera necesario, por nuestras posturas, usando todos la misma terminología
y con un fin en común. Nos vemos involucrados en una situación en donde se está evaluando, vamos a hablar de mí, mi accionar como médico en circunstancias para esas personas totalmente desconocidas. Ninguno de esos que lee eso entró a una sala de parto jamás, trató con una embarazada, la mamá de la embarazada y el novio de la embarazada, jamás trató con el contexto social y económico en el que a veces nos manejamos, la falta de insumos, la falta de personal, la soledad que tenemos a veces, todos lo hemos vivido. Yo no les voy a contar algo que todos los que estamos acá lo sabemos, las particularidades de las jurisdicciones. Cuando nombraste el interior, es completamente distinto el interior que la capital que el Gran Buenos Aires. Todo eso que nosotros conocemos y en ese contexto actuamos, un día, fríamente, personas que no son médicas evalúan a través de los dichos de terceros si lo que hicimos era lo correcto y si dañamos con nuestro accionar en alguna de los bienes custodiables, como son la psiquis, la moral, la economía o lo físico de esa persona, y si lo tenemos que resarcir. Entonces, tratamos de explicar a nosotros mismos y a veces al abogado médicamente algo que el otro no puede entender. No puede entender, porque no tiene las armas para entender, no porque es tonto, no porque no es malo, sino porque no es posible. Entonces, ese es el momento en donde volvemos también al principio de la charla y digo siempre que el juicio es la peor herida narcisista que puede tener el médico. Pero las heridas narcisistas las tenemos que tratar en terapia. El juicio que lo traten los expertos. Porque si no, ponemos de nuestra parte una cosa que lejos de colaborar en ese proceso, entorpece. Es como que tenemos que colaborar y corrernos, de alguna manera. Porque lo que se dirime, en última instancia, es un tema económico, donde hay intereses que no son necesariamente el bien supremo, que es la salud. Exactamente, me parece que con eso es lo final y lo más importante que tiene que quedar, que son dos caras de la misma moneda. Maru, tu última reflexión, un poco hacer las cosas bien, ¿no? Que a pesar de que hagamos las cosas bien, esto nos puede pasar y que nos podamos, sin hacer lo que médicamente no corresponde, cubrirnos, hacer las cosas bien, registrar en la historia clínica, informar al paciente que eso de hecho ocurra, pero darlo registrado en la historia, registrarlo en un consentimiento completo. Y obviamente cuanto mejor hagamos las cosas, probablemente vamos a tener menos posibilidad de que tengamos algún reclamo, y para eso estamos. Nosotros también vamos a pasar el chivo de Amada, de nuestros cursos, de obviamente... Claro. Las redes sociales, la página web. Díganos, estamos en Amada Salud Reproductiva en Instagram, estamos en Facebook también, y tenemos nuestra página web, nuestro newsletter para ir contándoles todos los cursos y todo. Y bueno, los invitamos al Congreso el día, y bueno, gracias. Nada, y gracias, Dolores. Muchos agradecimientos, Dolores, porque estuvo, me parece, buenísimo, un tema bastante atípico para estas jornadas, pero me parece que de gran interés para todos y vital para nuestra práctica y para nuestra tranquilidad global, nuestra salud global como profesionales, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer enormemente la invitación y felicitarlas justamente porque este trabajo que ustedes hacen hace que el tema sea puesto a consideración, y eso es un montón. ¿Por qué? Porque es el disparador para no solamente hacer las cosas bien como las hacen, sino que además dejar constancia de que las están haciendo bien. Bueno, Dolores, muchísimas gracias. La verdad que fue muy original esta tarde de jueves, hablando sobre estos temas de miedos. Hablando sobre nosotros. Hablando sobre nosotros y cómo cuidarnos. Y como decía Maru, los invitamos a participar también de Amada. Pueden hacerse socios. Nos pueden mandar mensajes a través de amada.org.ar
y participar de nuestros cursos también. Así que el congreso próximo va a ser en agosto, los días 2, 3 y 4 en la Academia Nacional de Medicina. Va a haber becas, va a haber un montón de cosas muy lindas para aprender y los esperamos. Así que gracias Dolores, gracias Maru. Gracias Buenas a ustedes. Noches para todos. Buenas noches a todos. Un lindo final. Gracias.